Un plato sencillo y muy gustoso, fácil de hacer para toda la familia. Estofado de sepia y calamares. Un plato donde se puede elegir la cantidad que queréis poner de los ingredientes principales, dependiendo de vuestra economía. Pero eso sí, os aseguro que no os quedaréis con hambre y el sabor a pescado está muy logrado. Ingredientes para el sofrito: cebollas, pimientos rojos y verdes, más o menos la misma cantidad de cada color. Y los ajos y el laurel es opcional. Si se pone, le dará más sabor. Ingredientes principales: las patatas, calamares y sepias. Esto no puede faltar, ya que es lo principal. La cantidad ya depende de cada uno. Si se pone menos pescado, poner más patatas para tener un buen plato, y los guisantes son opcionales. Las raspas y cabezas de pescado blanco, esto es para hacer el fumet, que se dice en Cataluña. Es un caldo de pescado. También se podría sustituir por caldo de tetrabric. La melsa es el bazo de la sepia y es lo que le dará el principal gusto a pescado. Un vasito de vino de tetrabric, no hace falta que sea bueno. Perejil y el pimiento dulce, es para darle un toque de color y aumentar el sabor del plato. Empezamos a cocinar. Primero de todo, poner los guisantes congelados en una olla. Y le añadimos agua, un poco de aceite de oliva y sal. Y lo ponemos al fuego para que hierva. En esta ocasión se ha cocinado para 6 personas y se ha hecho de más para poder congelar algunas raciones. Lo que estáis viendo es para unas 10 personas. No hay cantidades exactas, ya que depende de si os gustan más los guisantes o menos. Eso ya es a vuestra elección. Ponemos las cabezas y las raspas del pescado blanco en una olla y le añadimos agua para hervirlo. Y podré hacer así el caldo de pescado. Muy importante, siempre hay que hacer el caldo con pescado blanco, ya que el pescado azul tiene mucha grasa. El agua tiene que cubrir el pescado y una vez lo tenemos así, se pone en el fuego para hervir. Podéis observar que a medida que se va calentando el agua, la parte de arriba se lleva de una espuma blanca. Esa espuma es de la grasa del pescado y hay que quitarla. Para poder coger esta espuma con un cucharón nos vale, es ir cogiéndola y tirándola hasta que nos quede la olla limpia de espuma. Cuando el agua empiece a hervir hay que poner a fuego medio durante unos 20 minutos. Es importante que no dejéis más tiempo, ya que si hierve demasiado tiempo, en vez de gusto a pescado, cojo un sabor amoníaco. Y así tiene que quedar una vez retiramos toda la espuma. A medida que el pescado va hirviendo, va saliendo espuma. El pescado se desprende de la grasa que lleva y hay que volver a sacar la espuma, ya que la grasa no nos interesa para cocinar. Es por eso que también recomiendo el pescado blanco, ya que lleva menos grasa que el azul. Hay que ir vigilando los guisantes, no hay que dejar que estén muy blandos. Si no, se nos van a deshacer en el estofado. Hay que ir probándolos y retirarlos cuando aún están un poquito duros. Tal y como veis en las imágenes, estos guisantes ya están en su punto, así que hay que retirarlos del fuego y reservarlos para más tarde. No hace falta escurrirlos, se pueden dejar en el agua sin problemas. El pescado ya lleva hirviendo sobre unos 15-20 minutos. Se puede observar que ya no sale más espuma, así que ya se puede retirar y reservar para más adelante. Aquí ya tenemos los pimientos, las cebollas y los ajos cortados bien pequeño. El próximo vídeo será un tutorial para enseñaros cómo cortar las verduras de esta manera. Ahora vamos a proceder a hacer el sofrito. Albert, el cocinero, siempre trabaja con este quemador a gas que veis en el vídeo, ya que suele hacer cantidad y esto le va bien para ollas bastante grandes. Poner en la olla aceite, si tenéis de oliva mejor, pero si no, poner de girasol. De hecho, aquí Albert ha querido mezclar los dos aceites, girasol y oliva virgen. El aceite de oliva da mejor sabor. Procedemos a encender el fuego. Podéis ver bien el quemador. Es especial para hacer paellas,
pero también sirve para ollas grandes. Funciona con gas butano, es algo muy simple. Una vez el aceite ya está caliente, añadimos las verduras que hemos cortado anteriormente. Cebollas, pimientos rojos y verdes, los ajos y unas hojas de laurel. En este caso hemos puesto 3 hojas. A la verdura le ponemos un poquito de sal para que sude la cebolla y deje mejor sabor. Dejamos que la verdura se vaya haciendo, meneándola de vez en cuando. La base de cualquier plato es un buen sofrito. El sofrito determina mucho el sabor del plato. Vale, simplemente cogemos un pelador, le aconsejo un pelador. ¿Por qué? Porque se tira poca patata y bueno, y carga mejor que el cuchillo, ¿vale? Es mucha tutusa. Sigue haciendo así y se va pelando. Saca la mínima piel y deja toda la carne en la patata. Bueno, la patata limpita. Y así con todas. Si tenemos pelador, usamos un cuchillo pequeñito. Vale, lavamos bien las patatas, pues bien lavadas, y simplemente cogemos la patata, la cortamos un poco y la chasqueamos. Tiene que quedar rota para que suelte el almidón, ¿vale? Hay que intentar que sean todos la misma medida. ¿Ves? Cortamos y chasqueamos. Cortamos y chasqueamos. Chasqueamos. Las que queden más pequeñas se van a deshacer y esto va a hacer que la salsa sea más espesita. O sea, tampoco nos tenemos que preocupar mucho que sea una pequeñita, no pasa nada. ¿Ves? Cortamos y chasqueamos. Así lo que conseguimos al chasquear la patata es que cuando se cueza el almidón salga y nos espese un poco la salsita. Como ver, aquí hay patata para aburrir, aquí hay un campamento. Pero realmente las patatas es lo mejor sale. Las voy a dejar aquí y reservamos. No hace falta que estén en agua. Si vamos a estar, las dejamos para mucho rato, sí, pues no se vuelven negras, ¿no? Pero si no, aquí mismo se pueden quedar, sin ningún problema. Aquí tenemos la sepia y los calamares que se han limpiado y cortado a trozos. Esto en la pescadería te lo hacen si lo pides. Y también pides que te guarden la melsa, que es el brazo de la sepia. Si no lo pides, seguramente que lo desechen. Mientras tanto, las verduras se han ido haciendo y ya se le puede añadir el pescado. Meneamos para que todo se mezcle bien. Una vez mezclado le ponemos un poco de sal, no mucha ya que tendremos tiempo de rectificar, y lo dejamos para que se haga un poco.
Si no tenéis sepia o calamares, le podéis echar chocos o cualquier pescado que sea un poco duro para que no se deshaga en la cocción. Ahora podéis ver claramente el calamar y la sepia. Se diferencian entre que estas anillas de aquí es calamar y estos cuadritos es la sepia. A medida que el pescado se va haciendo, va soltando agua. Hay que esperar que esta agua se evapore un poco antes de echar el vino. El pescado ya está bastante hecho y mucha agua ya se ha evaporado. Es el momento de echar un vasito de vino blanco. Albert echa algo más de vino porque se está cocinando para 10 personas como mínimo. Siempre que se hagan guisos con pescado, un poco de vino es bueno para darle más sabor, pero siempre vino blanco con el pescado. Hay que esperar que el alcohol del vino se evapore. Al poner el vino veréis que el olor que desprende es de alcohol. Hay que esperar que ese olor desaparezca y eso nos dirá que ya se ha evaporado todo. Una vez tengamos todo el alcohol reducido, pondremos el pimentón dulce para dar un poco de color al estofado. No os asustéis por la cantidad que está echando Albert. No tenéis que poner tanto pimentón. Con un par de cucharaditas hay bastante, pero aquí se está cocinando a lo grande. Cuidado con el pimentón cuando lo usáis en otros platos. Es importante que no se queme, si no dará un gusto amargo. En este caso hay bastante caldo y esto evitará que el pimentón se queme. Después de mezclarlo bien, fijaros el color que tiene el estofado. Realmente porque vosotros no podéis olerlo, pero os aseguro que huele de maravilla. Esperamos unos 5 minutos y ponemos las patatas. La cantidad a vuestra elección. Lo bueno de las patatas es que son muy gustosas y cogen todo el sabor del pescado y del sofrito. Mezclamos bien las patatas con el resto de ingredientes y dejamos que se frían un poquito, no demasiado. Es el momento de añadir la melsa. Para hacerlo hay que hacer un corte en medio y exprimir con los dedos para hacer bajar la especie de pasta marrón que hay dentro. Parece un poco desagradable a la vista, pero os aseguro que esto le dará un toque de sabor más intenso al estofado. Una vez hemos sacado todo lo que hay dentro, lo demás se puede tirar a la basura. Lo que nos interesa es lo que hay en el interior y es lo que va a dar el sabor. Meneamos bien para que se mezcle y quede todo bien repartido. Seguidamente añadimos el caldo de pescado, que podéis haberlo colado anteriormente o colarlo directamente al ponerlo en la olla. Eso ya vuestra elección. Utilizar un colador chino para que no caiga ninguna espina. Hay que poner caldo hasta cubrir las patatas. Si nos sobra lo reservamos porque quizás más adelante nos puede faltar. Y si no tenemos más y nos falta caldo, ponemos agua en las cabezas y rastras y lo añadimos a la olla como si fuera caldo. Ahora solo hay que dejar hervir hasta que veamos que la patata quede tierna. Si veis que os queda con poco caldo, se puede añadir un poco más o en su defecto agua. Es el momento de probar y rectificar de sal si hace falta. Cuando vemos que las patatas empiezan a estar algo tiernas, añadimos el perejil para darle un toque de color y sabor al estofado. El caldo poco a poco se irá espesando gracias a las patatas, ya que las hemos chasqueado, y esto ayuda a espesar el caldo junto con las patatas que hayan quedado más pequeñas y se van a deshacer. Lo último que se añade son los guisantes para que no se deshagan demasiado. Los puedes colar antes de tirarlos o con el mismo colador chino ir colándolos mientras los vas tirando en la olla. Si los ponemos muy pronto se van a deshacer y no le darán ese toque de color que estáis viendo. Finalmente se vuelve a probar para asegurarnos que está bien de sal y corregir si hace falta. Esperar un poco y retirar del fuego cuando veáis las patatas bien tiernas. Es mejor dejar reposar unos 10 minutos antes de servir. Y ahora el autor de este plato va a comérselo. Os presento a Albert. Oye, pues está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Sí, sí, tiene pinta.